de tal manera que la persona que lo vea, vea la información sobre alguna operación, entienda perfectamente lo que se está haciendo. ¿Ok? Entonces, hemos visto objetivos, finalidad, cuáles son las funciones del departamento contable y muchas veces en las empresas el departamento contable asume también la parte financiera, porque dentro de la contabilidad está la parte de tesorería y la parte financiera, que es negociaciones con bancos, obtención de préstamos o hacer operaciones de rentabilidad para que la empresa pueda obtener mayores ingresos. Si fuera en forma separada, se dividen las funciones de uno a uno. ¿Quiénes son los usuarios de la contabilidad? ¿No? La contabilidad tiene diferentes usuarios. No necesariamente, no necesariamente son solamente los que trabajan la contabilidad los que van a poder utilizar la información, sino siempre se habla de usuarios internos y usuarios externos. O sea, uno no trabaja solamente para lo interno, trabaja también para lo externo, porque muchas veces las empresas, por ejemplo, necesitan sacar un préstamo. Entonces, ¿quién va a necesitar la información? Los bancos. Eh, pero vamos separando un poquito. Entonces, los usuarios internos, ¿quiénes son? Los dueños de las empresas, son los primeros que esperan los resultados todos los fines de mes para ver si se están generando utilidades y en un futuro poder cobrar sus dividendos, ¿no? Por la inversión que ellos han hecho en su momento. Los directores gerentes, que son los que en realidad son los que trabajan en la empresa, la dirigen, y su trabajo a veces, muchas veces, una parte de la remuneración está basada en los resultados que puedan obtener sobre los productos que comercialicen o produzcan y vendan, ¿no? Y por otro lado, los mandos intermedios, que mucha gente necesita saber, los de, los de tesorería, necesitan saber cuáles son las cuentas por cobrar, eh, los de ventas, cuáles son los stocks de inventario que quedan para poder ofrecer y venderlos. Esos son los usuarios internos, ¿no? Tenemos también los usuarios externos. Los usuarios externos son los inversores actuales o los potenciales que podrían invertir en la empresa si es que quiere haber una expansión de esta empresa, ¿no? Y también los analistas financieros, cuando hablamos de analistas financieros son los analistas de los bancos, los analistas de los inversores, analistas terceros que van pulseando a diferentes empresas para ir viendo y ofreciendo a algunos la oportunidad de invertir. Tenemos también a los prestamistas, tenemos a los mismos empleados, a los proveedores, a los clientes, la misma administración pública, el gobierno, que te pide los estados financieros a través de la parte de SUNAT o de la Superintendencia de Bancos y Seguros. Los competidores también revisan nuestra información. Entonces, tenemos también los medios de comunicación que a veces tratan de revisar, verificar, ver cómo van algunas empresas para las noticias que tienen. Y el público en general, que son los que a veces buscan información. A veces quieres buscar una empresa, quieres comprarte el último grito de la moda en televisores, entonces te vas a buscar las empresas que venden televisores y comienzas a indagar, ver cuáles son los mejores y que te permiten, al final terminas revisando cómo funcionan las empresas, no necesariamente con estados financieros, pero sí revisando cómo se está desenvolviendo la empresa, ¿no? Entonces, esos son los usuarios de la información. Ahora, la se basa en principios de contabilidad generalmente aceptados. Entonces, hay unos principios que la contabilidad sigue, ¿no? Sigue. Vamos a mencionar algunos.
Aló, aló. ¿Me escuchan? Aló. Sí. ¿Ya me escuchan? Se fue. Aló, aló, aló. ¿Me están escuchando? Sí, te escuchamos. Ya, ¿me pueden habilitar el compartir? Porque parece que se ha deshabilitado. No, no me permite compartir. No. Dice, el anfitrión inhabilitó la función de compartir la pantalla de los participantes. No puedo. No me permite compartir. Ahí, Dani. Carlos. ¿Quién está? Aló, aló, aló. No sé si me están escuchando. Sí se le ¿Me están escucha. escuchando? Y ya, lo que no puedo, lo que no me permite es compartir la pantalla. Bueno, yo sigo hablando y en el momento que puedan me comparten la pantalla para poder compartirles el PowerPoint. Entonces, como nos habíamos quedado que en los principios de contabilidad generalmente aceptados, la contabilidad se basa en esos principios y estos principios son los que dan la pauta para que haya una uniformidad de criterio en la presentación de los estados financieros. Entonces, hablábamos del principio de empresa en marcha, ¿no? Este principio implicaba la permanencia y la proyección de la empresa en el mercado, debiendo, sin interrupción de sus actividades, sino por el contrario, debería seguir operando de forma indefinida. Implica continuidad de la empresa, o sea, seguir funcionando, y toma la empresa proyección de un futuro en funcionamiento. Entonces, por eso es que se le denomina empresa en marcha, ¿no? La empresa entra en marcha cuando comienzan sus operaciones financieras. Entonces, desde ese momento es una empresa en marcha y desde ese momento estamos viendo el tema de la contabilidad. Después, el principio de evaluación al costo. Ese principio establece que los activos de una empresa deben ser valuados al costo de adquisición o producción como concepto básico de la evaluación. Si tú compras algo, ese es tu valor de costo. Si tú produces algo, el valor de producción, ese es tu valor de costo, ¿no? Por otro lado, también tenemos un principio de la unidad de medida. Para reflejar el patrimonio de una empresa mediante los estados financieros, es necesario elegir una moneda, y en este caso, la moneda que se utiliza es el sol. El sol es la moneda que es la unidad de medida del Perú. Ahora, independientemente que eso dice el principio de contabilidad generalmente aceptado, nosotros podemos tener los datos en otras monedas, pero para efectos de Perú, la moneda que es la que vale es el sol, ¿no? Ahora, el principio de los bienes económicos. Los estados financieros se refieren siempre a bienes económicos, es decir,
bienes materiales, inmateriales que posean siempre un valor económico y por ende es susceptible de ser valuado en términos monetarios y por lo tanto puede ser presentado en términos de soles en los estados financieros, ¿no? Entonces, estos principios son importantes a la hora de determinar y poder efectuar los estados financieros. Tenemos un principio que es el periodo. La empresa se obliga a medir el resultado en periodos de gestión. En este caso, los periodos de gestión que la contabilidad en condiciones normales son del 1 de enero del año al 31 de diciembre. En forma excepcional, podrían haber otros periodos, pero digamos que el 90% o tal vez más de las empresas peruanas en este caso, el periodo es del 1 de enero al 31 de diciembre, ¿no? Por otro lado, también tenemos el principio del devengado, las variaciones patrimoniales que se deben considerar para establecer el resultado son los que corresponden a un ejercicio sin diferenciar si se pagó o se cobró, ¿no? En este caso, ese es el término de vengado. De vengado es porque ya se gestionó, ya se realizó, ya se tuvo una venta, ya se tuvo una compra, ya Disculpe, sabemos. señor Rogelio, parece que ya puede compartir la pantalla, ya lo habilitaron. Ya. Entonces, el tema del, ya la ven, ¿no? El tema del devengado es básicamente poder registrar todas las operaciones que tenga la empresa que ya se conocen, independientemente si ingresó el dinero o salió el dinero por un pago. Entonces, por eso es que a veces nosotros decimos que sabemos que, por ejemplo, al final del año, sabemos que los estados financieros de una empresa se van a auditar. Y esa auditoría, sabemos que, por dar un monto, nos va a costar 15.000 soles. Yo debo considerar dentro de mi periodo anual un gasto que me diga, gastos de servicio de auditoría, 15.000 soles, los debo considerar porque al final pertenecen a ese periodo. Si bien pueden estar haciendo el trabajo en enero, febrero o marzo, pero corresponde a la revisión del año anterior, entonces corresponde al gasto. Entonces, si yo ya lo sé, lo registro contablemente y lo voy a tener al 31 de diciembre como una cuenta por pagar y independientemente si la pague en enero, febrero, marzo, abril o mayo, pero ya la tengo registrada como una cuenta por pagar, por un lado, y en el gasto de servicios de auditoría. Entonces, ese es el concepto del devengado, ¿no? Entonces, esos son, digamos, los principios de contabilidad, los más, los más importantes. Siempre hay que tener en cuenta que hay que ser bien objetivo para los registros, hay que ser prudentes también, porque no podemos exagerar en los montos que podamos registrar cuando estamos provisionando algunos gastos, y o sea, hay que ser prudentes y conservadores en todo sentido, ¿no? Vamos a ver si esto está. Ahora hablemos del proceso contable. Ahora, cuando nosotros trabajamos en una empresa o tenemos una empresa, lo más importante es saber cuál es el proceso contable, ¿no? Si yo sé cuál es el proceso contable, voy a poder saber exactamente cuál es la forma de trabajo de mi empresa. Por ejemplo, si yo empiezo, ¿cómo empieza la empresa? Bueno,
necesito comprar, si es una empresa de comercializadora, necesito comprar para vender. Entonces, supongamos que voy a vender zapatos. Compro mis zapatos, los tengo, los valorizo y los vendo. A la hora de vender, ya se genera un acto de comercio, ahí hay una transacción. Una transacción. Para esa transacción, yo necesito emitir una factura. Esa factura va a ser enviada al cliente y este cliente le ingresa en su sistema contable como una compra, ¿no? En ese momento yo envié la factura y el proceso contable continúa porque tengo que esperar, la tengo como una cuenta por cobrar y en el momento que me pagan, en ese momento elimino la cuenta por cobrar y se genera un ingreso a mi cuenta corriente. Ya no tengo por cobrar porque ya entró la cobranza. Pero mientras no entre la cobranza, voy a tener una cuenta por cobrar. Para eso tengo dos documentos. Un documento con el que compré, ese documento que compré se genera con la factura que me ha dado mi proveedor, esa factura la registro y la tengo por pagar hasta el momento que la pago. Es el mismo efecto tanto cuando yo vendo como yo compro. Entran las facturas por cobrar o por pagar y en el momento que se paga o se cobran, desaparecen y se van cada uno por un lado a caja y por otro lado se van a inventario. Entonces, si yo compro los zapatos, entran a mi almacén y de mi almacén salen para el cliente. En ese momento que salen del almacén y van al cliente, se emite la factura y la mercadería se va con una factura. En el caso de compra es igual. Yo compro, me dan mi factura, mi guía, y con ese documento lo ingreso al almacén y el almacén ya está listo, codificado en stock para la venta. Entonces, eso es más o menos el ciclo. Todo comienza con un ciclo. Empieza con una operación. Empiezo con un aporte en la caja para poder comprar. Después de ese aporte, compro. Después de comprar, lo vendo, ¿no? Compro, pago, vendo, cobro, y ese cobro vuelve a ingresar a mi caja, y ese es el circuito financiero que tenemos permanentemente con todas las operaciones de la empresa. Ahora, el hecho de que se vayan registrando todas esas operaciones día a día, los diferentes tipos de operaciones, hacen que yo tenga que hacer un corte. Y cuando hablábamos de un periodo contable, que si bien el periodo contable es anual, pero la empresa como política tiene emitir estados financieros mensuales, entonces el primer mes, al 31 de enero, yo hago un corte, cierro, todo lo que he facturado hasta ahí, todo lo que he comprado hasta ahí, lo que he cobrado y lo que he pagado, más cualquier otro movimiento que haya tenido de activos y pasivos, se registran y voy a tener, digamos, un estado de cada cuenta que me va a dar un saldo. Estos saldos tienen que tener un análisis, porque, por ejemplo, si tuviera yo cuentas por cobrar, 250.000 soles por cobrar, pero es un número frío, ¿no es cierto? Este número frío puede estar compuesto por 10 facturas que me suman los 250.000. Entonces yo tengo que hacer un análisis para saber que ese 250.000 tienen un detalle y ese detalle, atrás de ese detalle tengo todas las facturas que tengo por cobrar. Por ejemplo, esa cuenta, ¿no? La cuenta de bancos. La cuenta de bancos tiene un saldo, pero no necesariamente ese saldo es el que yo tengo registrado en la contabilidad. Entonces tengo que hacer una conciliación entre lo que tengo yo registrado en la contabilidad y lo que figura en mi estado de cuenta, porque pueden haber operaciones, por ejemplo, yo giré un cheque para pagarle al al proveedor de agua que lleva agua a la empresa, pero se lo pagué el día 30 y ellos recién liquidan, 30 cayó martes y ellos liquidan los viernes, el viernes ya es otro mes. Entonces, yo sí lo considero en mi contabilidad como si lo hubiera pagado, pero para efectos de bancos todavía no han cobrado ese cheque. Por lo tanto,
ya se genera una diferencia entre el libro de bancos y el estado de cuenta del banco. Porque hay un dinero que va a figurar en el banco, pero que en realidad yo ya entregué un cheque. Entonces, si ya entregué un cheque, para mí es como si yo lo hubieran cobrado. Pero mientras no vayan al banco a cobrarlo, o lo depositen en su cuenta para que haya el canje, el banco no lo va a dar por cobrado. Entonces, eso es lo que se llama la conciliación bancaria para determinar que tu saldo está correcto. Y así como eso, en las cuentas de bancos, en las cuentas por cobrar, en tus inventarios, en tus cuentas por pagar, en tus sueldos por pagar, y todos los movimientos que tengas en la empresa, a una fecha de cierre tienes que tener un saldo. Ahora, estamos hablando de una empresa comercial, pero la cosa se complica un poco más cuando es una empresa industrial. Cuando es una empresa industrial, ahí viene el tema que también tiene su circuito financiero, pero es un poquito más largo porque tengo el dinero para comprar, compro los insumos, estos insumos entran al proceso de producción, ese proceso de producción puede tener 1, 2, 3, 5 procesos hasta llegar a un producto final, y en ese momento ya los tengo en stock, los vendo, genero una cuenta por cobrar, los cobro y otra vez ese dinero ya lo tengo en caja. Y el flujo de todas esas operaciones me va a dar el resultado a la fecha que yo quiero. Entonces, se dan cuenta, es prácticamente lo mismo, sino que la diferencia entre lo comercial o un manejo comercial y un manejo de producción y comercio varía en todo ese proceso productivo. Y ese proceso productivo sí ya es un poco más complicado, porque inclusive si ustedes se dan cuenta que para producir algo, las empresas son un poco más grandes, tienen más maquinaria, tienen más gente y se genera un mayor movimiento de suministros, de materiales. No es lo mismo que comprar y vender. Recibes la mercadería y la vendes. La diferencia es notable, ¿no? Entonces, con toda esa información y trabajando, porque ya prácticamente sería raro ver a empresas que trabajen su contabilidad en forma manual, salvo que sea demasiado pequeña. Se necesita trabajar con un software contable, porque este software contable te permite ingresar todos los movimientos y después ya tienes parametrados los reportes y te los saca. Entonces, el ciclo contable es el dinero que tengo en la empresa, la compra, la transformación o no del producto, mis inventarios los vendo, genero una cuenta por cobrar y esa cuenta por cobrar se genera dinero que nuevamente entra a la caja y da el circuito financiero. Entonces, ese es el ciclo contable, cómo se mueve. Y cada uno de esos pasos genera un asiento contable, porque no hay otra cosa que, en este caso, las entradas y las salidas de cada cuenta contable que van a generar al momento del corte un saldo, ya sea a favor o en contra en cada cuenta. Todas estas operaciones tienen que estar, tienen que tener su documento de sustento, porque el documento de sustento es el que nos va a dar la veracidad de la operación. Ahora, por otro lado, hablábamos del periodo de las operaciones contables, ¿no? El periodo de las operaciones contables es se refiere a que todas las operaciones económicas de una empresa deben registrarse o sea, se deben reconocer en la fecha en que se han realizado. Lo que pasa es que muchas veces, por un tema de desorden, por un tema de repente de no tener un proceso claro, un procedimiento claro, no llegan los documentos en su momento y por lo tanto a la hora que se registran puede no necesariamente ser en la fecha
en la fecha establecida, y esto genera también que los informes contables de cada mes o cada periodo que se saquen puedan no tener toda la información adecuada. Por otro lado, hay que tener en cuenta también que si yo quiero comparar un estado financiero de un mes con otro, debo seguir más o menos los mismos procesos, los mismos procedimientos, debo tener las mismas pautas para que la información contable sea comparable. Porque si no puedo comparar, no genero los mismos procesos, procedimientos o valorizaciones de una misma forma, lo que estoy haciendo es que los estados financieros no se puedan comparar y podría estar llevando a error a los directivos que puedan tomar decisiones al respecto, ¿no? Decisiones al respecto de los resultados de la empresa. Entonces, en ese sentido, hay que tener en cuenta que tenemos que tener orden, mucho orden, ¿no? Si no, no podemos comparar las operaciones. La partida doble. ¿Qué es la partida doble? Cuando hablamos de contabilidad siempre se escucha que la contabilidad se debe llevar la partida doble. La definición de la partida doble es que la regla de la partida doble define que en cada asiento contable intervienen al menos dos cuentas contables, ¿no? Una que es por el debe y otra que es por el haber. O sea, una es la que va para un lado y la otra es para el otro lado. El debe, debe es a la izquierda, debe es a la izquierda y haber es a la derecha, ¿no? La suma de las partidas registradas en el debe coincidir con la suma de las partidas en el haber. Porque al final, si yo hago un asiento donde hago un cargo y un abono, la sumatoria de todos esos asientos me debe dar que el total de los cargos tiene que ser igual al total de los abonos. En ese sentido, decimos que no hay deudor sin acreedor. En ese sentido, el sentido económico es lógico, ¿no? Pero es una especie de control que se genera, contablemente. Por ejemplo, cuando realizamos una compra de mercaderías, se producen dos movimientos en la contabilidad. Por un lado, hay una salida de dinero y por otro lado, una entrada de mercaderías, es por el otro lado. Entonces, ahí nos estamos dando cuenta que hay dos movimientos. Es muy posible también que a la hora de registrar un movimiento en la empresa puedan haber varios cargos y varios abonos. Entonces, eso va a depender del tipo de operación que se esté generando. Por ejemplo, cuando voy a registrar una factura que he emitido, van a haber dos cargos porque tengo el valor de la venta y tengo el valor del IGB. Entonces, al final, se van a generar dos movimientos, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta en el tema de la partida doble, ¿no? Es cargo y abono que tienen que estar cuadrados. Es más, ya en esta época el software te genera, cuando tú has ingresado todos los movimientos, te genera un cuadro de consistencias si es que todos los cargos están de acuerdo con los abonos. Y eso al final, si no está cuadrado es que tienes que revisar porque uno o varios asientos no están cuadrados o te ha faltado terminar de llenar, ¿no? Entonces, eso es importante que hay que revisar. Otra cosa que es importante en la contabilidad, y actualmente cuando existen estos ERPs que trabajan en las empresas, donde todos participan en el proceso de registro de las operaciones, entonces deben conocer, sobre todo, dependiendo de las áreas donde trabajan, las cuentas que están involucradas en su
en la parte de su proceso, ¿no? Entonces, hablamos del plan de cuentas. No hay contabilidad si primero no tienes un plan de cuentas determinado para la empresa. Todas las cuentas del activo, todas las cuentas del pasivo, todas las cuentas del patrimonio, las cuentas de ingresos, las cuentas de costos y las cuentas de gastos. Si no tienes esas cuentas, no puedes armar una contabilidad o no podrías emitir un reporte de estado financiero porque no tendría forma de registrar. Tú ingresas tu plan de cuentas y con ese comienzas a trabajar cada operación de la empresa, de los procesos, ¿no? El plan de cuentas es básicamente un listado que presenta todas las cuentas necesarias para registrar todos los hechos contables, ¿no? Eso es un orden sistemático de todas las cuentas que forman parte del sistema contable, ¿no? Son codificaciones que ya están establecidas. Hay un plan contable general empresarial, que es la base para todos los planes de cuenta, y nos permite poder armar sin dificultad, por lo menos a los contadores en un inicio, el plan de cuentas que se va a utilizar. Después, las personas que trabajan con el software, con el ERP, en este caso digo, es importante el conocimiento de las cuentas que pueden estar involucradas para esa parte, ¿no? Básicamente, entre las finalidades que le podría yo poner a plan de cuentas, es que dentro de esta clasificación entran todos aquellos elementos que son utilizados para realizar la actividad principal de la empresa. Los mismos que deben tener una vida útil superior a 1 año y no deben estar destinados los bienes sobre todo para la venta. O sea, sí, básicamente en las cuentas contables tenemos los activos, que es todo lo que tiene la empresa. Tenemos los pasivos, que son todas las deudas o cuentas por pagar que puede tener la empresa. Y el patrimonio, que representa lo que es propiedad de los accionistas. Y la clasificación, cuando ustedes ven un reporte de un balance general, siempre ven activo a la izquierda, pasivo a la derecha y patrimonio abajo. Es una forma de presentación. Existen en el mundo diferentes, pero esa es la que se utiliza acá en el Perú, ¿no? Entonces, hablamos que toda empresa, grande, pequeña, mediana, pyme, siempre la preocupación constante es cómo llevar la contabilidad de mi negocio, ¿no? Si verdaderamente estoy involucrado con el proceso de mi empresa, no va a ser difícil. De repente va a ser un poco laborioso en algunos casos, pero no va a ser difícil llevar el control. Ahora, sobre todo, como les digo, existen los programas contables que te agilizan y te pueden emitir los reportes inmediatamente hayas terminado de ingresar toda la información. Manejar las cuentas es una actividad obligatoria para todo el emprendedor. Emprendedor que no se inicia conociendo cómo se va a manejar su contabilidad, al menos si quieres tener orden en el negocio, no lo van a llevar bien, no van a tener buenos resultados, no van a saber día a día, mes a mes, cómo les está yendo, porque sobre todo los emprendedores inician prácticamente con una mano adelante y una atrás con las justas para poder generar, y no se pueden dar el lujo de perder dinero, ¿no? Acá, si no controlas los gastos y los ingresos que tienes en tu negocio, en tu emprendimiento, nunca vas a saber qué hacer para mejorar. Tú puedes creer que estás yendo bien, pero no vas a saber a ciencia cierta, vas a creer que tu negocio te da utilidades, pero en otros casos, si no llevas el control, no vas a saber si verdaderamente estás ganando. Muchas veces las personas van perdiendo dinero y no se dan cuenta hasta que se les acabó su capital de trabajo y no pueden
seguir más adelante, o tienen que conseguirse préstamos de algún tipo, inyectarle dinero para continuar, pero muchas veces el desorden te lleva a la ruina, ¿no? En vez de ver como algo negativo a la contabilidad, porque muchas personas dicen, pucha, la contabilidad, ¿quién la creó? ¿Por qué me han hecho qué tal castigo divino que me pueden haber dado? Porque mucha gente lo considera algo, una carga de trabajo, algo negativo. Hay que verlo por el lado bueno. La contabilidad te ayuda en tu negocio en 3 aspectos importantes. Uno, el manejo de documentos. Es fundamental el orden de los papeles básicos. Incluso la ley los dispositivos legales te dicen que tienes que llevar un control, un orden, pero independientemente de los dispositivos legales, si tú llevas ordenados tus documentos va a ser fácil buscar, ver un antecedente, ver algún dato. Si no lo tienes ordenado, es difícil, ¿no? El manejo de impuestos. Al registrar tú todas las operaciones de tu negocio, que están sujetas a impuestos, todos los meses tienes que calcular tus impuestos a pagar. Si no llevas ese orden documentario y si no has registrado todas las operaciones, estos impuestos por pagar, que al final los pagas, pueden no ser todo lo que debiste pagar o puedes estar pagando en exceso porque no registraste algún documento, alguna operación. Entonces, es ahí bastante complicado. El manejo de las cuentas, viendo la situación financiera del negocio, sabiendo cuáles son tus resultados, sabiendo cuáles son tus saldos, puedes tomar decisiones y evaluar si tu negocio está yendo por buen camino o tienes que tomar alguna medida correctiva en el camino o tienes que tomar una decisión de prescindir de algunas cosas para poder continuar o buscar un inversor, un financiamiento, un socio para poder ampliar tus operaciones. Es importante eso, ¿no? Un buen manejo de las finanzas de tu negocio es crucial para sobrevivir, sobre todo en esta época que la economía es muy difícil y la competencia se hace más cerrada, las formas de poder ser empresa son bastante más difíciles, entonces, y muchas veces tienes que reinventarte o hacer otras cosas, no poner todos los huevos en una sola canasta, sino tener 2 o 3 tipos de actividades distintas para, en el caso que no puedas hacer una, puedas hacerlo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con las decisiones financieras, ¿no? Porque no solo se trata de tener la idea para empezar un negocio, sino es saber qué cosa es lo que voy a hacer de acá para adelante. Por eso necesito una estructura financiera adecuada, un orden. El orden lo dice todo. El orden lo dice todo. Acá como dice el texto, dice, tener la contabilidad bajo control es vital para el éxito de tu compañía. Yo no sé si tanto para el éxito, pero si la tienes bajo control, es vital para que tú puedas saber exactamente lo que está pasando y sepas los resultados de tu empresa y puedas tener puedas tomar las decisiones adecuadas en el momento más importante, ¿no? Si quieres crecer, si quieres cambiar de rubro, si quieres ampliar el rubro que tienes, toda esa parte es importante, ¿no? Para un negocio, la parte comercial sí es importante, el marketing, en las redes sociales ahora, que es lo que más se está usando, ¿no? Sino también requiere este tipo de tareas en oficina que son el soporte, ¿no? El soporte para que esas operaciones comerciales o de producción y comercio estén sustentadas en la información que tú vas a tener, ¿no? Entonces, al final, todos decimos, ¿para qué me sirve la contabilidad? ¿No? Independientemente que haya una obligación legal, estatutaria y todo, ¿no? Es llevar un correcto registro para calcular bien tus impuestos, para tener una mejor idea de cómo está
viendo financieramente tu negocio, en qué momento aportar, en qué momento comprar, en qué momento hacer un programa de publicidad y ese tipo de cosas son decisiones que las puedes llevar, ¿no? ¿No? Cuando tú tienes la visión o sabes perfectamente todo el ingreso de dinero y salida de tu empresa, tú vas a saber perfectamente que si estás ganando o perdiendo, tu visión es mucho más amplia, te da una vista mucho más cómoda del negocio. En cambio, si lo dejas para que lo manejen otros, dirigiendo tú la empresa, no vas a tener, y otros son los que pueden estar manejando, pero de repente no lo manejan como deberían ser, y siempre tiene que haber un control, siempre tiene que haber un control, ¿no? Sabemos que si toda la documentación está ingresada, está al día, tienes toda la información que puedas tener de ventas, compras, los gastos, las deudas, qué productos te quedan, qué tienes por cobrar, qué tienes por pagar, todo ese tipo de cosas es importante. Y las recomendaciones para el tema contable es que consíguete un programa de contabilidad, así sea el más chiquito que sea, tienes que tener un programa de contabilidad. Es importante ahora. Te hace ganar tiempo y te da precisión en la información. Otra, registra todas las operaciones de tu negocio. No que esta sí, no que esta no. Tienes que en el camino ir tratando de ser formal al 100% y que todas sus operaciones estén registradas en el, el software que estás utilizando. Guarda toda la documentación, porque no necesariamente, o sea, piensa que no necesariamente tú eres la persona que va a estar buscando la información, sino que nosotros las personas somos ave de paso en las empresas o en nuestros mismos negocios y se necesita que todo esté bien sustentado. Entonces, guarda la documentación, ¿no? Lleva el control de los bienes de tu negocio. Si tienes activos, escritorios, computadoras, sillas, impresoras, tienes máquinas, lleva un adecuado control de esta información porque es dinero que has invertido, y si no lo tienes controlado, si no hay un orden, un inventario, entonces se pueden perder las cosas. No se puede creer en nadie, ¿no? Identifica tus impuestos por pagar, que estén bien calculados, que se hayan considerado todos los documentos para el cálculo respectivo y paga dentro de la medida de tus posibilidades. A pesar que justamente hoy día han dicho que van a dar mayores plazos para el pago de los impuestos, tanto de personas como de empresas. Vamos a ver qué sale entre lunes y martes. Y haz un balance de tus cuentas. ¿Qué cosa es el balance de tus cuentas? Es los estados financieros que tienen que salir oportunamente. Si, por ejemplo, estamos hoy día 27 de enero, si yo ya tengo los estados financieros de diciembre, en buena hora, porque ya sé cuáles han sido mis resultados hasta fin de año, ya puedo proyectarme. Pero si, imagínense que la información de diciembre a mí recién me la dan en junio. Después de 6 meses recién sé cuál fue mi resultado a diciembre. ¿Cómo puedo saber yo de enero a junio cuándo tendré los estados financieros y cómo sabré si he tomado las decisiones adecuadas y si me han llevado a los resultados que verdaderamente quiero tener? Por eso es que la información tiene que ser ingresada en su oportunidad y los estados financieros tienen que ser emitidos en una buena oportunidad para poder tomar unas buenas decisiones, ¿no? Aparte de esto, hay un cuadrito que quiero enseñarles, a ver si lo tengo por acá abierto. Esto es lo que tenía por WhatsApp.
este cuadrito. Quiero que lo vean. En este cuadrito vemos que en el tema financiero tenemos todo un proceso. Planificación financiera, la gestión de tesorería, la estructuración de la deuda, gestión de costos, control financiero, Entonces, si empezamos con una planificación financiera, tenemos que saber cuál es la situación actual, objetivos, estrategias, acciones, tengo que tener presupuestos, tengo que trabajar flujos para hacer estimaciones, y si tengo que hacer, si quiero hacer inversiones a futuro, ya sea para la empresa o inversiones financieras, tengo que planificarlas también. Es importante, es importantísimo trabajar con presupuestos y flujos, porque ¿qué me permite? Los presupuestos me permiten saber si en este año, qué es lo que pienso tener de ingresos y de egresos. Y con lo real voy comparando para ver cómo se ha ido moviendo la situación de la empresa entre cada periodo, porque el presupuesto no lo hago de una sola cifra anual, sino lo puedo hacer mensual y voy haciéndolo comparativo mes a mes para ver cómo se va moviendo, ¿no? Esa es la parte de la planificación financiera. Y los flujos son los supuestos para poder estimar, para saber cuáles son mis resultados a futuro y qué de bueno podría tener yo hacia adelante, ¿no? Ahora, la otra parte es la gestión de tesorería. La gestión de tesorería implica manejar un flujo de caja. ¿Qué es un flujo de caja? Saber exactamente qué dinero ingresa, qué dinero sale, todo lo que son ingresos y egresos, y por lo tanto debo conocer, tesorería debe conocer cuáles son las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar, para poder planificarlas y poder plasmarlas en ese flujo de caja, ¿no? Porque el flujo de caja no es otra cosa que te dice cuáles van a ser mis ingresos y cuáles van a ser mis gastos y cuánto me queda de dinero. Para saber si ese dinero que me va quedando me va a permitir en el siguiente periodo poder cubrir mis obligaciones. Esa es la gestión de tesorería. Ahora, esta parte, la siguiente, que es la estructuración de la deuda, es si yo tengo cuentas por pagar, ya sea con bancos, con proveedores, con terceros, con los mismos accionistas, hay momentos en que, de acuerdo a las condiciones en que yo tenga estas deudas, puede haber una reestructuración de estas y poder tener mejores ventajas hacia la empresa. Por ejemplo, si yo conseguí un tercero me prestara 100.000 soles a una tasa de interés de $100.000, a una tasa de interés de 15%, porque lo necesitaba en ese momento para mi flujo, para mi capital de la empresa, y en el camino, que ya lo estoy pagando, pero consigo que alguien me preste los $100.000, pero ya no el 15%, sino el 10%. Entonces, tengo que en el proceso hacer el cambio, reestructurarlo, pagarle a uno, me quedo con la deuda del otro, pero ya estoy pagando menos intereses, estoy ahorrando intereses de la empresa. Esa es parte de la estructuración de la deuda. Saber en qué momento podemos mejorar financieramente la empresa, que le cueste menos, ese dinero que le cueste menos a la empresa. Entonces, hay que buscar siempre mejores condiciones, si es que permanentemente estamos trabajando con dinero de terceros, ¿no? Ahora, los costos. Vemos la parte de la gestión de costos, que todo esto mueve la parte financiera. Los costos fijos, variables, punto de equilibrio, si lo estoy cubriendo. Puede ser que yo esté produciendo y vendiendo, pero mis costos no me cubren y estoy saliendo en rojo permanentemente. Tengo que revisar mis costos, mis precios, mis márgenes, ver cuál es verdaderamente mi punto de equilibrio. En muchos casos que he visto yo revisando contabilidades o haciendo trabajo de auditoría, he visto que muchas veces los costos son mayores que las ventas. Entonces, a veces tú dices, qué raro, ¿por qué? ¿Cómo una empresa puede estar vendiendo más barato de lo que le cuesta? Lo que pasa es que a veces la determinación de los costos está mal hecha.
Y así pueden haber estado trabajando tiempo y los números que tienen no les dan. Pues, o sea, puedes tener una mala imagen de la situación de tu empresa porque estás registrando mal. ¿Sí? Pues ese tipo de cosas también en los costos hay que poder revisarlo, chequearlo. Es un trabajo fino que hay que tener ahí. Y al final, como les decía, tenemos que establecer controles en la parte financiera para medir siempre lo real con lo que se ha presupuestado, tener indicadores de gestión, lo que le llaman los ratios. Los ratios son aquellos indicadores que me van diciendo si estoy dentro de los lineamientos o no estoy dentro de los lineamientos, hacia dónde tengo que mejorar, qué acciones correctivas debo tomar, entre otras cosas, ¿no? Por eso, tanto la parte contable, los aspectos contables que hemos visto y los aspectos financieros que estamos repasando acá, debemos tener mucho cuidado. A veces uno dice, pero si mi empresa es chiquita, justamente cuando es chiquita es cuando tienes que controlar todo para evitar que cuando vaya creciendo tengas un problema más grande cuando lo pudiste haber solucionado desde el inicio. Lleva bien en orden tu tema contable y tu tema financiero de tal manera que puedas controlar y puedas después trabajar bien la parte tributaria de tu empresa, que también es un tema que no lo vamos a tocar acá, pero que también hay que tener en cuenta cuando estás trabajando, cuando eres un emprendedor o tienes una empresa tuya, ¿no? Bueno, un poco eso es lo que les he querido transmitir en esta charla. Espero haber sido claro, no sé si tienen algunas preguntas, si tienen alguna inquietud. Ustedes me dirán. ¿Aló, aló? ¿Aló, aló? ¿Aló, aló, aló? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, sí se le escucha. Ya, bueno, ya había terminado mi exposición. Si tienen alguna pregunta, háganla directamente o no sé si alguien está monitoreando las preguntas. Como dice el dicho, hablen ahora o callen para siempre. ¿Aló? Carlos, ¿estás ahí? Carlos, Dani. Dani, ¿estás ahí? Sí, ¿me logran copiar? ¿Me logran escuchar? Sí, te escucho yo. Bien. Tenemos unas preguntas. Si invitamos a los participantes que nos puedan hacer llegar también sus preguntas. Tenemos una primera pregunta. Acaba de anunciar el Estado que se postergarán los pagos de IGB. ¿Va a ser una postergación o una suspensión? Bueno, como lo han dicho el día de hoy a las 3 de la tarde que hablaron los del Consejo de Ministros, han dicho que va a haber, aparentemente va a ser una suspensión, una postergación.
pero recién entre el lunes y martes de la próxima semana, la SUNAT va a sacar los comunicados correspondientes. Ahorita no le podemos precisar porque no, lo que han hablado no ha sido preciso, pero tenemos que esperar el comunicado de SUNAT. Siguiente pregunta. ¿El plan de cuentas debe de ser siempre personalizado o puedo replicar un plan de cuentas de otra empresa? En primera instancia, tendrías que tener en cuenta si la empresa de la cual vas a replicar es del mismo giro. Pero independientemente del mismo giro, siempre las cuentas bancarias son distintas, los productos que venden tienen otros códigos, los clientes no necesariamente son los mismos, los proveedores no necesariamente son los mismos, los activos que tienes no necesariamente son los mismos. Entonces, si bien puedes utilizar como base otro plan de cuentas, pero al final siempre tienes que hacerlo y adecuarlo a lo que tiene tu empresa, ¿no? Esa es la idea. En el caso que yo tenga operaciones en soles y en dólares, ¿debo manejar planes de cuenta por cada moneda? No, básicamente si manejas soles y dólares, las únicas, lo que sí podrías, lo que va a depender básicamente es la forma en cómo lo haces. Si tú tienes cuentas bancarias en soles y en dólares, tienes que tener tus cuentas separadas, tus cuentas contables de soles y dólares, porque para efectos de conciliación bancaria son distintos. Por otro lado, si emites facturas en soles y en dólares, al final sucede lo mismo, vas a tener factura por cobrar soles y factura por cobrar dólares. Igual en el caso de las cuentas por pagar. Si manejas, en cambio, si todo lo manejas en soles y después esos soles compras dólares, los depositarás en tu cuenta de dólares. Va a ser dependiendo de la forma que trabajes, como digo. Pero sí, en estos casos que tienes dos cuentas, ya al tener dos cuentas significa que estás haciendo movimiento de soles y dólares y ya tienes que aperturarlo en dos cuentas. ¿En qué casos es obligatorio tener un sistema contable computarizado? Bueno, cuando tú inicias tu empresa y pones ahí, estás registrando tu RUC, te piden sistema de contabilidad manual o computarizado, pones manual. Al ser manual es porque vas a tener pocas operaciones, vas a tener en tu registro de ventas 2 o 3 facturas, en el de compra 4 o 5, y básicamente eso. Pero si tienes cantidad de operaciones y vas a necesitar a personas que estén llenando los libros, en ese momento es indispensable tener un sistema contable para poder agilizar y no tener que estar llenando los libros a mano. Es ahí, básicamente. No es que te obligan, pero desde el punto de vista ya llega un momento que se hace totalmente necesario poder, ¿cómo se llama? Tener que utilizarlo, ¿no? Porque no hay otra forma. En una empresa de servicios, ¿cabe la posibilidad que tenga inventarios? Si es venta de servicios, no. Tendría que ser una empresa comercial y de servicios para tener inventario. Porque los inventarios son básicamente algo que tú compras para vender. Porque si estás comprando para utilizarlo en la empresa, es básicamente un autoconsumo y eso no es inventario. Entonces, al final no se presta en una empresa que una empresa de servicios tenga inventario. He recibido el pago completo de mis servicios y no me han detraído.
¿Cuál es el plazo legal para poder autodetraerme? El plazo legal es hasta el 5.º día útil del mes siguiente, es que hay que depositar la detracción en la cuenta. Ya sea que te depositan en tu cuenta o tú te haces la autodetracción. En los dos casos, el 5.º día útil del mes siguiente. En el caso de la autodetracción, ¿qué mes se debe considerar? ¿El que me pagan? Así es, el que te están pagando. Cuando se habla de partida doble, ¿siempre debe cuadrar o hay forma que éstas no cuadren? Imposible, tiene que cuadrar siempre. No hay forma. No, tiene que cuadrar. Porque si no cuadra es porque hay algún asiento que está mal hecho. Tengo una microempresa. Estoy teniendo algunos buenos resultados. ¿Qué podría pasar si no tengo un estricto control sobre los gastos versus los ingresos de la sociedad? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Tengo una microempresa. Ujú. Estoy generando buenos resultados. ¿Qué me podría pasar en el caso que no tenga control sobre los gastos versus los ingresos de la sociedad? Pues si no tienes un control, no vas a ver, no vas a saber exactamente si ganas o pierdes. O puedes creer que estás ganando un montón, pero en realidad no es así. Los resultados te pueden decir que estás teniendo utilidades, pero esas utilidades no necesariamente las vas a ver en tu caja, porque esas utilidades las puedes tener todavía por cobrar, ya sea en cuentas por cobrar o por vender y cobrar si todavía la tienes en inventarios. Entonces, es un poco que no necesariamente si tu utilidad dice en el estado financiero 100, no es que en caja en banco vas a tener 100. Tu utilidad está metida dentro del proceso de la empresa. Y hasta que no lo hagas, lo efectivices al 100%, no vas a tener la misma cifra. ¿Cuál sería la contingencia que yo retire importes menores a 1.000 soles para hacer pagos personales y luego los reponga a la empresa? La contingencia. Lo que pasa es que esas salidas de dinero serían como unos préstamos que te haces a ti mismo, a tu empresa, y que después lo devuelves. Mientras haya un ingreso y salida y esté relacionado, que hay una devolución, considero que contablemente no debería haber ningún problema. ¿Tributariamente generaría algún tipo de problema hacer estas operaciones frecuentemente? Que si tuviera problemas, hacerlo frecuentemente. Bueno, la idea es que en realidad la empresa pague sus gastos. Y lo que tendría que hacer es que si tú retiras dinero de la empresa y no lo repones en su momento como que devuelves el préstamo que te hicieron, podría quedar y tributariamente podría tener una contingencia porque la SUNAT podría decirte que te has cobrado utilidades por adelantado y sobre esas utilidades te va a querer cobrar impuestos, ¿no? Eso quedaría un poco así. Permíteme, tenemos una siguiente pregunta. Somos una pequeña empresa, prácticamente es una empresa unipersonal, porque yo mismo soy quien vendo, presto servicios, me hago cargo del pago de las obligaciones y las cobranzas.
¿Qué me conviene desde el punto de vista contable? ¿Contratar a una persona para que haga estas operaciones de registros contables o yo mismo realizarlo? Mira, dependiendo de la cantidad de operaciones que hay, lo podría realizar él mismo. Lo que pasa que siempre el tema está en que un estado financiero va a tener que estar refrendado por un contador. Entonces, al final lo puedes hacer tú, pero siempre tendrías que al final contratar a un contador por lo menos para que te revise que todo lo que has ingresado, lo que has registrado, contabilizado, está dentro de dentro de las pautas, ¿no? Siguiente pregunta. ¿Qué podría pasar si no tengo presupuestos de gastos y de ingresos? Si no tienes presupuestos, en realidad no pasa nada. Lo único que es importante es que si lo tuvieras, podrías organizarte de una mejor manera, ¿no? Nada más. Estoy próximo a ingresar nuevamente a cuarentena igual que todos. ¿Debo generar algún tipo de facturas, pero con la suspensión de IGB me vería perjudicado con las detracciones? Bueno, financieramente sí, porque ese dinero lo vas a tener en las cuentas en las cuentas de tracción y no lo vas a tener disponible. Desde ese punto de vista, sí, pero desde el punto de vista contable no, desde el punto de vista financiero sí. ¿Qué puedo hacer cuando mi contador no utiliza todos mis comprobantes, que inclusive algunos sí son reales, algunos otros son de algunos gastos personales, pero no los acepta y él utiliza su criterio? ¿Ya? Bueno, si tú estás registrando dentro de tu empresa gastos personales, la SUNAT normalmente envía correos a tu clave sol, a tu buzón, diciendo evite de registrar gastos personales en las empresas. Entonces, desde ese punto de vista, eh, hay mucha gente que igual los considera, pero ante una posible revisión podrían ser observados, ¿no? De acuerdo a su experiencia, ¿qué sistema contable recomienda para una empresa de servicios? En realidad, para una empresa de servicios, uno de los, bueno, yo no vendo ninguno por si acaso, pero yo utilizaría un sistema chico que podría ser el Syscon. El Syscon podría ser, tiene una versión para una máquina universal donde puedes llevar una, dos, tres empresas las que quieras, pero en una sola máquina. Básicamente, de los conocidos. O sea, yo no me complicaría mucho la vida buscando, uy, ¿cuál software voy a utilizar? ¿No? Yo te diría que un Syscon es uno de los más básicos y los más... bueno, son básicos, pero también son bastante completitos. O sea, es uno de los más económicos, lo más que lo puedes comprar rápidamente. Y y el aprenderlo es muy fácil. Durante muchos meses, los niveles de ingresos no cubren los gastos de la empresa, inclusive ni siquiera los gastos fijos. Ajá.
y pongo de mi dinero para cubrir todas estas obligaciones. ¿Qué debería de hacer para capitalizar o para cobrar intereses de estos préstamos? Para cobrar intereses préstamos, primero que tenían que formalizar, tendría que haber un contrato entre la empresa y la persona que está poniendo la plata y hacer un contrato en mutuo entre él y su empresa en la cual se determinan los plazos, los montos de interés y todo eso tiene que contabilizarlo como préstamo, pues si no tiene los ingresos para cubrir los gastos, todos son préstamos hasta que la empresa comience a generar ya y voltear la torta en el sentido que el azul cubra rojo, ¿no? Si los estados financieros son del pasado, no son del presente, ¿por qué me servirían para tomar decisiones en el futuro? Porque los estados financieros lo que te dan es información histórica. Ningún estado financiero te da información de futuro. ¿Ok? Entonces, para poder tomar decisiones necesitas saber qué cosa es lo que ha estado pasando hacia atrás para poder saber tú qué cosa es lo que tienes que hacer para adelante hacia el futuro. Porque el futuro son proyecciones, son posibilidades, son algunas inquietudes que uno pueda tener o quisiera realizar, pero el histórico te dice verdaderamente lo que ha pasado. Ya sabes lo que te ha pasado. Por ejemplo, si tienes la información de los 5 últimos años, tú la analizas bien y vas a saber qué pasó en los últimos 5 años, qué cosa debo mejorar, y en qué tipo de ventas puedo estar. Si vendo varios tipos de productos, si vendo 5 productos, puedo al final definir de estos 5 productos, no, en realidad después del análisis solamente me conviene vender 3 porque los otros 2 me dan pérdida y están siendo subvencionados por los que dan utilidad. Entonces al final ese tipo de decisiones te permiten tener. Tú no puedes proyectarte al futuro sin saber cómo estás yendo hacia atrás, salvo que recién estés empezando. Pero si ya tienes información hacia atrás, ya tienes con qué saber qué cosa es lo que ha estado pasando en los mismos periodos, en los mismos meses. Bueno, ahora va a ser un poco difícil también por el tema de la pandemia, pero igual las empresas dentro de lo posible han vendido, han comprado, han hecho cosas. Ya queda en esta época de pandemia un poco reinventarse y tratar de ver algunas otras alternativas, ¿no? He recibido recibos por honorarios en dólares. Para efectos de mi declaración, ¿qué tipo de cambio es el que debo de utilizar? ¿El de compra o el de venta? Yo siempre registro los recibos honorarios del tipo de venta. Le doy el beneficio a la SUNAT. Siguiente pregunta. ¿Es mejor llevar una contabilidad mecanizada, es decir, computarizada, o llevar una contabilidad electrónica? Al final es lo mismo, ¿no? La electrónica, al final, dependiendo de la cantidad de movimientos que tengan, si vas a tener facturación electrónica, vas a comprar, vas a tener un proveedor de facturación electrónica para facturar, para emitir 2 facturas mensuales, no vale la pena. La haces a través de la página web de la SUNAT. Pero si tienes mucho movimiento, la facturación electrónica te va a permitir que esta facturación ingrese directamente a tu software y ya no tengas que estar digitando una a una las facturas, ¿no? Y por otro lado, los libros electrónicos salgan del software que estás utilizando. En cambio, por otro lado, tienes que hacerlos en forma manual, en Excel, tienes que moldear, tienes que tener unas pautas establecidas,
que después el archivo lo puedas enviar como libro electrónico, ¿no? En mi empresa emitimos facturas electrónicas. Ujú. De igual forma, estamos obligados a llevar el libro contable de ventas. Mira, particularmente, yo te diría que ya no deberías llevar el libro. Hay muchas empresas que por un tema de orden, de tener su librito, ¿no? Lo imprimen, ¿cómo se llama? Lo imprimen para tener todo el tema empastado, pero no es necesario porque ya la SUNAT ya tiene toda la información por los libros electrónicos que está recibiendo. Siguiente pregunta. ¿Qué hacer en el caso que he perdido mis boletas y facturas que previamente había registrado como compras? ¿Mm? Bueno, si no tienes una otra copia, lo que tendrías que hacer, tú sabes a quién le has comprado y tendrías que hablar con esos proveedores para que te envíen una copia de la factura firmada y sellada por el representante legal de la empresa y esas te van a servir como sustento para SUNAT. Eso es lo mejor que podrías hacer. Por otro lado, también tendrías que hacer una denuncia por pérdida de documentos y si tienes la relación de todo lo que fue, sería mejor, ¿no? Para que tengas cualquier cosa, se me perdió un documento, pero acá le pedí a mi proveedor, a mis proveedores, copia de todos y así que por ahí no hay problema. ¿En mis estados financieros hay algún tope de consignar en la partida entregas por rendir? No es que haya un tope, no hay un tope. El problema está que si dentro de tu estado financiero esa partida se convierte en una partida importante dentro del estado financiero, va a ser como si le pusieras un color fosforescente como si le pusieras un color fosforescente al número y el que revise te va a dar cuenta inmediatamente que es algo fuerte. Porque ¿qué pasa? A veces por tener una utilidad en los estados financieros hay muchos gastos que se acumulan ahí y que no terminan yendo a resultados y te podrían voltear tu utilidad y te lo podrían poner en pérdida. A veces por no mostrar así, lo acumulan. Pero si es una cantidad que verdaderamente no es significativa dentro de todo tu estado financiero, no habría problema. Pero sí es bueno en la medida de lo posible tener controlado esas entregas de quiénes son, qué montos son, para qué fueron y por qué no las han rendido, ¿no? Siguiente pregunta. Financieramente, ¿existe algún tipo de contingencia si es que tengo un gran importe de cuentas por pagar relacionadas con el accionista? ¿Cuentas por pagar o préstamo? Porque al final, si me ha dado plata el accionista, me ha prestado, ¿no? No, me ha prestado, entonces sería. Lo que pasa es que si al final esa empresa no tiene los recursos para devolver al accionista, hay una posibilidad que sería que esos importes los capitalice y pasen a formar parte del patrimonio, con lo cual el valor de las acciones
los socios serían mayores, y con lo cual le quitaría un peso de encima a la empresa de tener que estar devolviendo. Todo va a depender de la decisión que tome el accionista, que eso es lo que quiere. Entonces, o en su defecto se quedará ahí esperando a que la empresa genere y esas cuentas por pagar se le devuelvan, ¿no? Muchos consideran también registrar esas cuentas por pagar como no corrientes porque no van a ser devueltos en el ejercicio que se está analizando, sino van a ser posterior. Entonces lo pones como no corriente, como que no hay ningún apuro. Pero sí tiene que haber un control sobre eso, ¿no? ¿Existe algún tipo de contingencia en que yo registre gastos de alquiler de vehículo mientras que estamos en inmovilización social obligatoria? Claro, claro que sí. Pero depende, o sea, ahorita estamos en movilización, pero sí, una cosa es que primero que el carro tiene que estar registrado a nombre de la empresa. Y segundo, que de acuerdo al impuesto de acuerdo a la contabilidad puede registrar todo, pero de acuerdo al impuesto a la renta, hay unos límites que hay que revisarlos, ¿no? Entonces, si es un carro que no está registrado en la empresa, que no tiene nada que ver, un auto que es del dueño y que no está a nombre de la empresa, entonces ese gasto no debería estar registrado, ¿no? Y se habría una contingencia en el caso de revisión porque le van a observar todos los gastos que estén relacionados con ese automóvil. En el caso del alquiler del auto, si es que existe un contrato, ¿no podría impedirme la SUNAT que yo asuma el compromiso de pago? ¿O sí? Si hay un contrato de por medio, no, pero acá hay que tener en cuenta, si la empresa es mía y yo mismo le alquilo a la empresa, es un poco, digamos, es demasiado evidente de que estoy tratando de generar un costo para la empresa para no pagar impuesto a la renta sobre esa cantidad que más adelante me la tendrían que dar por utilidad, ¿no? Si alquilo una oficina, ¿puedo considerar el pago de la energía eléctrica de esa oficina, aún el recibo venga a nombre de un tercero? Bueno, contablemente lo puedes registrar, contablemente. Desde el punto de vista contable no hay ningún problema. Desde el punto de vista tributario, se lo pueden observar porque no está a nombre de la empresa, ¿no? Lo que pasa es que en muchos casos, si hay un contrato de alquiler, podría aceptarse que este alquiler viene con los gastos que va a generar el inmueble, ¿no? Luz, agua, teléfono. Pero podría ser que no. Bueno, va a depender de quién le revise la contabilidad, ¿no? ¿Puedo consignar como fecha de inicio de operaciones de mi empresa una fecha muy posterior a la constitución de la misma? Sí, porque yo puedo haber constituido la empresa un 1 de enero y recién la pongo a operar el 1 de julio. Lo único que hay que hacer es un trámite nacional y decir que la empresa recién está iniciando operaciones
el 1 de julio, y lo puedes hacer por una sola vez, si verdaderamente no ha habido ningún movimiento de nada, ¿no? Hemos buscado atender las preguntas de todos los participantes. Agradecemos al contador Rogelio Martínez por su presentación del día de hoy. Agradecemos a todas las personas que se han podido conectar. Asimismo, invitarlos el día de mañana que puedan participar de la sesión con la doctora Katiuska Luis en digitalización de sociedades. Reiterar el agradecimiento a todos. Muchas gracias al señor Rogelio Martínez por la presentación y por la absolución de todas las consultas que se han formulado. Eso ha sido Ok. todo por hoy. Que tengan todos muy buenas noches. Muchas gracias, Rogelio. Gracias a ustedes también. Cualquier cosa estamos para ayudarlos. Saludos. Muy gentil. Buenas noches. Hasta luego.